Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca alcanza. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Voces Cooperativas se renueva, pero mantiene los mismos valores, porque los ideales no se pierden con el paso del tiempo. Voces Cooperativas, con la conducción de Vanessa Ostapiuk y Osmar Cabrera. Participación de Arnaldo Martínez. Muy buenos días, amigos y amigas de Voces Cooperativas. Nuevamente nos encontramos un sábado más para hablar sobre el movimiento cooperativo y mutual de la ciudad de Mar del Plata, acá en esta casa, la 91.3, la red Mar del Plata. Buen día, Osmar. Buen día, ¿cómo estás, Vane? Me parece que estoy como acelerada, ya empezamos el sábado. ¿Cómo corresponde? Como corresponde. ¿Existe otra manera? No hay que existe, así que las personas que están levantándose, está precioso este día, precioso, para poder disfrutarlo, y los que están trabajando, bueno, que disfruten también un poquitito del sol. No hace mucho calor, eso es positivo. Divino. La máxima va a ser de 25 grados, despejado. Arrancó fresquita la mañana, pero ya se siente. Ya se siente el lindo calorcito. el calorcito. Exactamente. ¿Qué nos depara hoy? Hoy tengo algunas noticias respecto de las acciones que viene realizando el INAES y una pequeña. Unos pequeños datos que dio respecto del 2022, de cuántas cooperativas se han constituido, y quiero hablar un poquitito respecto de eso, ¿no? Muy bien, yo traje, voy a traer un entrevistado. Muy bien. El domingo pasado, durante la tarde nos recibimos la noticia de que hubo un intento de golpe de Estado en nuestro país hermano, en Brasil. Y tenemos ahí un politólogo amigo recientemente recibido, cuya tesis estuvo orientada al estudio de las derechas, del populismo de derecha, particularmente de Brasil. Así que vamos a estar hablando con Franco de la Vela. Buenísimo. Sobre lo que pasó, lo que aconteció el domingo pasado en Brasil. Es un tema muy importante porque se está socavando todo lo que son los principios de la democracia, y eso hay que defenderlo con el alma, ¿no? Tal cual. Nos tenemos que ir a los auspiciantes para poder... Antes, agradecer... Ay, claro. ¿Cómo estás? Buen día, Andy. Ella que siempre está detrás de los controles y quien nos pone las músicas que están... Tal bárbaras. cual. Y ahí ya tiene preparado un temita para salir de los auspiciantes. Así que vamos con ellos. 8:06 de la mañana. ¿Y qué tema? ¿Qué tema? La session de Bizarrap con Shakira, que batió récord. Impresionante. Batió récord... Quedó incluso por delante o sea, es el tema latino con más reproducciones en menos de 24 horas, superó las 20 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, superando el récord anterior, que era Despacito de Luis Fonsi. Sí. Así que en 2 días que lleva publicado el tema ya tiene 88 millones de reproducciones. Impresionante. Una hermosa producción por parte de Bizarrap, una hermosa tiradera de parte de Shakira hacia Piqué. Hay visiones encontradas, pero los que más se lamentaron fueron los dueños de Twingos y portadores de Casio. Claramente. Aparte aparecieron los memes, ¿no? Y yo qué culpa tengo. Claro. Tal cual. Muy lindo la oleada de memes después del estreno. Perdón, volvamos al tema. Dijiste que traías un comunicado del INAES. Sí, el INAES sacó un mensajito, ¿no? Por Instagram, el que la puede seguir en la página oficial del INAES, donde hacía como un pequeño recuento de la cantidad de matrículas que en el 2022 fueron dadas, ¿no? Y daba cuenta de que se entregaron 4.148 matrículas. 4.148 sobre cuántas matrículas ya vigentes. Sobre casi 16.000 matrículas vigentes. Es un montón. Es un montonazo en 2022. Estamos hablando de un 25%. Exactamente. Y dentro de esas 4.148 matrículas, lo que llama la atención es que el 70% corresponden a cooperativas entre 3 y 5 miembros, que esto tiene que ver... La ordenanza 1000, ¿no? ¿Cómo era? La resolución 1000 del 2021, con lo cual en un año
O sea, hubo muchísimas cooperativas o muchas personas que han utilizado esta herramienta para constituirse en una cooperativa siendo de 3 a 5 miembros. Cuando antes, y ahí lo explico, me gusta porque vos me preguntás así, la gente sabe. Cuando antes, como mínimo, se necesitaban 6 personas en las cooperativas de trabajo y 10 personas en las demás. En las demás tipos de cooperativas que son de servicio, de vivienda y lo demás, siguen siendo regidas por la ley de cooperativas y se necesitan 10 personas. Las únicas que están habilitadas para ser menos asociados son las cooperativas de trabajo y la de productores rurales. Bien, ¿sí? Y que con solo 3 personas, ya se puede registrar. Exactamente. Y llamó la atención que dentro de estas 4.148 matrículas, el 70% estuvieran integradas por este tipo de cooperativas. Pero también hicieron un recuento y marcaron que 19.000 personas se unieron a lo que es el asociativismo. ¿Sí? Muy bien. Y dentro de esas 19.000 personas que se integraron al movimiento cooperativo, 9.000 fueron mujeres que se incorporaron al mercado laboral. Entonces, creo que la noticia es muy buena. Obviamente que siempre nosotros reflexionamos sobre las políticas públicas y lo necesario de fomentar para que las personas puedan acercarse a estos tipos de herramientas, pero también cómo funcionan, sobre todo en momentos de crisis, el cooperativismo como una salida laboral para generar trabajo, que siempre lo venimos repitiendo, pero esto da cuenta de cómo puede ser realidad a través de esto, ¿no? Y acá vengo a algo que es una reflexión personal, porque cuando salió la resolución 1021 del 2021 y bajamos a la cantidad de personas que se necesitan para constituir una cooperativa, yo la miré así como un poquitito con recelo. Con recelo, ¿no? Con cuidado, como veladora de los principios y de los valores que se basa el movimiento cooperativo. Pero después, a través del año, me di cuenta que es una muy buena herramienta porque también hay proyectos productivos que no dan para 6, 7 o 8 personas, sino que son más chiquitos y que en principio solamente pueden dar trabajo a 3 personas como mínimo. Sí, pensemos en pequeños emprendimientos, no sé, fabricación de remeras, una corta, otra borda, otra venda. Exactamente. 3 personas ahí conformadas en cooperativa y con 3 personas ya funciona el equipo en primera instancia y tal vez demandarle más números de personas no hubiera funcionado. Tal cual. Es que eso creo que también hay que notarlo, hay que hacerlo notar porque uno cuando empiezan estos cambios, ¿no? y proponen estas nuevas políticas públicas y estas resoluciones, uno queda como, cuidemos los valores y los principios en los que se basa el cooperativismo. Pero a la vez funcionó bien porque muchos emprendimientos pequeños que no daban para más de 3 personas pudieron tener una salida laboral y un marco jurídico en donde respaldarse. Recordame algo, a finales del año pasado charlábamos sobre una resolución no me acuerdo si fue un proyecto de ley que iban a ser alcanzadas por una ley de ART, los asociados a cooperativas. Salió un decreto presidencial. Un decreto presidencial. ¿Estas cooperativas de trabajo entran para estar protegidas mediante con la RT? Sí. Perfecto. Claramente, lo que pasa es que hay todo un procedimiento que hay que seguir con respecto a las cooperativas para acceder al RT, porque el decreto dice que tiene que ser por una decisión asamblearia que la cooperativa quiera integrarse a lo que es el RT. Bien. Pero es una decisión particular. Si no, uno tiene que recurrir a lo que hoy en día se recurre, que son los seguros personales que cubren los días caídos, los de enfermedades y lo demás, a través de la contratación de seguros personales. Bien. No, quería saber si estas cooperativas que son más pequeñas también eran alcanzadas por este decreto. Es que en realidad no importa si son pequeñas, medianas o grandes, tienen que cumplir con las resoluciones del INAES y tienen que cumplir con la ley de cooperativas de trabajo. Bien. Y con todos los decretos que también le dan derechos, ¿no? No importa si son de 3 personas, de 5
o de 25. La ventaja que lo que tiene al constituirse en cooperativas de 3, cuando uno tiene un emprendimiento pequeño, es que pueda desarrollarse, pero y una vez que pueda ir desarrollándose y empieza a crecer, puede asociar. O sea, se puede terminar siendo una cooperativa enorme, ¿no? Claro. Empezar siendo una cooperativa de 3 a 5 miembros y terminar siendo una cooperativa grande, porque eso depende de cuánto uno más desarrolle el proyecto productivo que lleva adelante. Bien. Pero por lo menos el puntapié inicial está dado. Eso lo quería decir porque yo me siento un poquito responsable de haber tenido un pequeño recelo ahí al mirar la resolución. Hoy está funcionando perfectamente y a los números, la verdad que es una buena salida laboral. ¿Da tiempo para una preguntita más? Sí, da tiempo. Vos siempre decías que el primer año de vida de las cooperativas es el más difícil. Sí. ¿Sigue siendo así? Sí. ¿Cuáles son los desafíos que traería este año? ¿Y existe algún mecanismo para ayudarlas a atravesar este primer año de vida? Sí, el primer año de vida de una cooperativa es el más difícil porque suceden 2 cosas. Primero, uno tiene que estar ocupado en que el proyecto productivo funcione y está ocupado y preocupado en que salgan a trabajar, a buscar el trabajo, a lo que sea la facturación. Pero por el otro lado también tienen que cumplir con todos los requisitos legales que le exige ser cooperativa y que tiene que ver con la rúbrica de los libros, las actas, las asambleas y los balances, que al ingresar al movimiento cooperativo uno no tiene conocimiento, ¿sí? Entonces el primer año es fundamental porque uno se tiene que capacitar en todo lo que lleva a los requisitos legales y formales que se necesitan en las cooperativas. Uh-huh. Entonces eso es lo que más conlleva en la dificultad de los primeros, porque muchas están tan preocupadas, y está bien que así sea, están tan preocupadas para que el trabajo funcione y la cooperativa en producir, en vender, en lo que sea del marketing, que dejan de lado los otros requisitos que tienen, y después se encuentran con 2-3 años que no hicieron balance, que el INAES viene y les exige que presenten los balances, que presenten las actas, que se hagan las asambleas generales. Si no corren riesgo de que se caiga la matrícula, ¿no? Es que sí, el INAES, si ve que es un manejo irregular de las cooperativas, te saca la matrícula, te retira, claro. Así como te da la matrícula, te retira la matrícula. Que está bien, porque es el órgano que controla el movimiento cooperativo, ¿sí? Entonces, el primer año es muy difícil en ese sentido, ¿no? No quiere decir que no sea viable, sí, claramente. Por eso también hacemos, y yo hago mucho hincapié en la capacitación y el acompañamiento que también otras cooperativas o instituciones de segundo grado, como pueden ser las federaciones, acompañar en ese año que están aprendiendo a esas cooperativas. Sin ir más lejos, a mí me está sucediendo particular que estoy acompañando una cooperativa que recibió la matrícula el año pasado a fines del 2021, del anteaño pasado, ya estamos en el 2023. Bueno, en el 2021 la recibió noviembre del 2021 y todo el 2022 estuvimos capacitándonos, con el tema de cómo son los libros, de cómo se rubrica, de cómo se hacen las actas, de las asambleas, y ya está cerrando el balance para hacer su primera asamblea general ordinaria, y bueno, y estamos en todo ese tratamiento. Entonces, si bien no dejó su lado de producción, no estuvo ocupada, también se ocupó en esta parte de capacitación, y es mucho más fácil, porque una vez que ya pasa el primer año y que ya uno hace la primera asamblea general ordinaria, lo demás ya es repetir ese procedimiento. Es repetir ese procedimiento año a año. Por eso digo yo que el primer año es súper difícil para las cooperativas. Sobre todo también que como es el primer año de producción, muchas de las cooperativas a veces arrojan balances ceros. Claro. ¿Sí? Y el balance se paga también, y hay que conseguir también el dinero para pagar al contador para que cierre el balance. Son un montón de cuestiones que, bueno, que es caminar, pero que una vez que se supera esas dificultades, las cooperativas tienen tiempo ilimitado para trabajar, lo sabemos, y bueno, tienen todo el tiempo necesario para que se desarrolle. Por eso yo siempre sostengo que el primer año hay que estar
atentos a capacitar y acompañar a estas cooperativas, a estas 4.148 cooperativas que se han constituido en el 2022 para que sigan, ¿no? Para que no queden en un año, en dos y se caigan, sino que sigan en el movimiento cooperativo porque apostaron a este modelo también. Último dato, la ciudad de Mar del Plata tenía uno de los índices más grandes de registro, ¿no? Sí, la ciudad de Mar del Plata tenía uno de los índices más grandes y es más, lo pasé por alto, pero también habían dicho cuántas cooperativas en Mar del Plata se habían constituido. Mar del Plata es uno de los distritos que más cooperativas tiene, creo que el que mayor tiene en la provincia de Buenos Aires es La Plata. Y después sigue Mar del Plata, con lo cual, en lo que es capacitación, en lo que es acompañamiento, bueno, tenemos que estar ahí para apoyar a todos estos nuevos emprendedores y nuevas cooperativas que están trabajando en la ciudad. Bien, 74 fueron las... Muchas gracias. Ahí. Las que obtuvieron la matrícula. Con de la tus ciudad de Mar del preguntas hoy me siento entrevistada. Pero bueno, es así. Usted sabe que yo soy el que no sé de esto. Me parece genial porque así podemos aclarar un montón de temas que a veces por estar dentro del movimiento lo paso yo por alto porque lo doy como entendido, como sabido, cuando en realidad no debería de hacer eso. Yo voy poniendo caras como, ¿y esto qué significa? Me encanta. Muy bien. Por lo pronto, vamos al primer corte, ¿te parece? Exactamente, vamos al primer corte. Y nos vemos en un ratito. 8:23 en toda la República Argentina. Recuerden que nos encuentran en redes como Voces Cooperativas, tanto en Instagram como en Facebook, como así también nuestro canal de YouTube, que ahora venimos un poquito retrasados con la subida de los programas, pero ya nos pondremos al día. Esperamos que nos visiten, nos sigan en Instagram, que se suscriban en YouTube, que eso nos ayuda a potenciar el algoritmo con nuestras publicaciones y lo que vamos informando semana a semana. Tenemos una noticia de que el INAES ha hecho base nueva. Sí, ha hecho un espacio del INAES en Pinamar, donde vos estás, en donde hay muchas cooperativas que todos los días de 18 a 22 están en la Plaza Bolivia, que está en Avenida La Plata y Avenida Central, en Pinamar. ¿Sí? Y tenemos, o sea, cooperativas que hacen, bueno, creación de obras literarias, textiles, también de cosmética. Estoy viendo, hay como muchísimos rubros también de alimentos, de agroalimentos, de, bueno, creación de juguetes y material didáctico. O sea, estoy viendo un montón de cooperativas y que uno se puede acercar a adquirir los productos que están es un espacio de difusión de lo que es el movimiento cooperativo, comparable tal vez con lo que es con el Minca. Comparable, exactamente, ¿no? Pero esto sería como un espacio en donde, bueno, se encuentran todas estas cooperativas, pero sí, quizás en algún punto también se termina conformando así como un mercado de cooperativas en donde uno puede acceder a los productos que realizan las cooperativas directamente. Bien, la idea es que se mantenga durante el mes de enero. Durante el mes de enero, o sea, en el verano, aprovechando que el movimiento de gente, en la Plaza Bolivia vamos a encontrar productos del movimiento cooperativo para curiosear y poder adquirir algún producto o servicio, supongo. Hasta ahora estoy viendo productos. Bien, productos entonces. Pero bueno, el que se acerca siempre, después alguien conoce alguna cooperativa que brinda un servicio, así que puede estar ahí a la mano de la persona que necesite ese tipo de servicio. Porque siempre estamos... 2 grados de relación seguro. O sea, seguro. El movimiento cooperativo está tan integrado que es muy fácil dar con lo que uno está buscando. Claramente. Y tiene que ver con uno de los principios que tiene, que es la integración cooperativa. Entonces, generalmente siempre se están en contacto cooperativas con otras cooperativas, con lo cual si alguien necesita algún tipo de servicio, decir, yo conozco esta cooperativa que te puede brindar ese servicio. Lo he hecho yo también. Y está muy bien, o sea, esa es una de las cosas tan lindas que tiene este movimiento al cual le damos un poquito de difusión semana a semana. Te digo una última cosita porque volviendo al tema anterior, ¿no? Esto de la constitución de varias cooperativas, me llamó la atención que hicieran referencia a
la cantidad de mujeres que han ingresado al mercado laboral. Claro. Y esto lo vengo a tomar porque también nosotras el jueves pasado tuvimos la primer reunión de MUDIAC para trabajar sobre el acceso laboral también de las mujeres en el movimiento cooperativo. MUDIAC, que sería... Que es Mujeres y Disidencias Cooperativas en Acción, que es la comisión bien. que tiene varias cooperativas trabajando y lo lleva adelante. Tuvimos la primer reunión, se viene un año de mucho trabajo, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Porque hizo como una pequeña referencia a cuántas mujeres se han ingresado al mercado laboral y eso tiene que ver también con ese trabajo, ¿no? Con el trabajo de género, con el trabajo que se tiene que realizar a través del movimiento cooperativo. El año 2023 tiene que ser el año en que las mujeres copen los consejos de administración. Uf, qué desafío, ¿eh? Qué desafío. Hay que cambiar un montón de estructuras, sobre todo un montón de pensamientos. Cuando uno piensa en el consejo de administración, no está pensando en las mujeres, por más que está pensando en algún compañero, ¿no? No una compañera en sí. Entonces hay que cambiar esa mirada, ese chip que hay. Así que es un gran desafío. Ojalá se pueda realizar ese cambio en un año. No lo veo, pero sí el camino necesario para poder hacerlo, eso vamos a estar ahí. Van a estar ahí sí, al frente de esa situación, porque es necesario, pero no es solo que sucede en el movimiento cooperativo, que es el área nosotros donde vamos a trabajar, sino que sucede en todas las áreas. Entonces, si uno se fija en los CEOs de las empresas, en los funcionarios, ¿cuántas mujeres están en los puestos de decisiones? Digamos, pensemos. Incluso también puedo hablar de los sindicatos. ¿Cuántas mujeres hay al frente de un sindicato? Secretarias generales. ¿Cuántas? Son muy pocas. En el país son muy pocas secretarias generales. Incluso aquellas actividades en donde las mujeres tienen predominancia de afiliadas. Como la docencia. Como la docencia. ¿Quién es está? El secretario general? Bueno, igual se han presentado mujeres para competir, para disputar ese lugar. No han obtenido la cantidad de votos necesaria, pero hay ahí como una disputa. Están compitiendo. ¿Qué es lo que queremos, no? Tener la oportunidad de competir, pero hay que cambiar también con ese pensamiento y también con muchos pensamientos de las propias mujeres, ¿no? Que a veces terminan pensando o reproduciendo ese pensamiento machista cuando en realidad hay que buscar el cambio y tener la oportunidad de tener solamente eso, ¿no? La oportunidad. Después, la capacidad y la gestión harán lo suyo, pero por lo menos la oportunidad. Pero bueno, no hay que dejar de notar que suceden estas cosas, no hay que dejar de notar, por ejemplo, que en el tema que a mí me atañe, que es el puerto, en los consorcios portuarios hay una sola mujer que es presidente de un consorcio portuario y hay varios. Entonces creo que el camino no es solamente el movimiento cooperativo, sino en toda la sociedad, en todas las estructuras, que empecemos a mirar eso, que por qué no están las mujeres representadas o pueden estar en esos cargos de dirección. Vamos por ese camino, hay que trabajar, sí, es un gran desafío, sí, pero hay que hacerlo. Y ahí te encontrarán. Y ahí me encontrarán. ¿Te parece? ¿Nos vamos preparando para la entrevista? Me parece. Vamos entonces al segundo bloque y nos vemos en unos minutitos con la entrevista. Voces cooperativas. Toda la actualidad de las cooperativas locales y del país. Voces cooperativas. La voz del cooperativismo. Sábados de 8 a 9 en la red 91.3 Mar del Plata. ¿Qué 8:33 en toda la República Argentina. Bueno, la semana pasada nos encontramos con una terrible noticia, con un intento de golpe de Estado al país hermano, a Brasil. Una horda de gente se abalanzó sobre el centro cívico de Brasilia y se abalanzó no solamente con la Casa de Gobierno del Poder Ejecutivo, sino también el Palacio de Justicia y el Palacio del Poder Legislativo. Es una señal
una figurita repetida. Algunos pensamos que se pareció mucho a lo que sucedió en el Capitolio en Estados Unidos hace 2 años, pero para entender un poquito más en profundidad qué es lo que plantean o qué es lo que están haciendo las derechas en Latinoamérica y particularmente en Brasil, estamos en comunicación con el politólogo recibido aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Franco Pablo de la Vela. Te digo buenos días, Franco, ¿cómo estás? Buen día a todos, a todas, todo el equipo. Es un gusto hablar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Buen día, Franco, bienvenido. Muchísimas gracias. Franco, tu tesis estuvo orientada al estudio de las derechas. ¿Qué características tienen estas nuevas derechas en Latinoamérica y particularmente en Brasil? Bien, el trabajo de investigación básicamente que realicé sobre Brasil estudia el ascenso y la consolidación electoral de Bolsonaro y sus primeros 100 días de gobierno, que tienen que ver con una tradición cronológica de la ciencia política a partir de distintas características que tienen los populismos de derecha que empiezan a tomar forma y color en el mismo momento que empiezan a declinar los populismos progresistas, la llamada ola rosa o marea rosa de la primera década del siglo XXI. Y en este sentido, lo que trabajo es el efecto que tiene sobre el régimen político de gobierno estas nuevas derechas, que algunos politólogos, sociólogos o investigadores las catalogan como fascistas, como posfascistas, o en este caso como populistas de derecha. Lo que suelen hacer es, en el mismo momento en que los recursos de los regímenes liberales, democráticos y sus distintas plataformas de gobierno no pueden resolver los principales problemas de integración social, como la representación política, la marginalidad o la informalidad, apelan a la polarización política, a la polarización social, buscan dividir a la sociedad en 2 campos básicamente homogéneos, negando el pluralismo. En este sentido, de un lado se colocaría a un pueblo puro y del otro lado la élite corrupta. Bueno, en el caso de Brasil, la articulación particular es muy interesante porque es un país que tiene una tradición justamente elitista, y lo que va a hacer Bolsonaro es romper esa tradición, pese a que parezca una paradoja, y hacer un militar y proponer atacar, digamos, a los medios de comunicación tradicionales, como Folha de San Pablo, como O Globo, o a lo que se considera la élite política de Brasil, el PT y el PSDB en ese caso, y del otro lado poner al pueblo puro, construido a partir de la otra edad, básicamente, no a través de una identidad positiva, sino a través de una identidad negativa, diciendo, bueno, el pueblo puro, ¿quién es? El pueblo puro no son los inmigrantes, no son las minorías sexuales, no son las minorías étnicas. Entonces, de esa manera, promoviendo la polarización social, se ve el impacto que esto puede tener en la democracia, ¿no? Porque sin negar la democracia, porque Bolsonaro no ha negado la democracia, pero sí, digamos, ha socavado los engranajes de la democracia liberal representativa. Ahora, lo que vimos el otro día, me parece que fue dar un paso más, que hasta ahora no se había dado, porque fue un asalto a los 3 poderes del Estado, ¿no? Al Supremo Tribunal Federal, que sería la Corte Suprema de Justicia, al Congreso y al Plan Alto, que es la sede del Poder Ejecutivo. Bien. A mí me llama la atención y me gustaría que profundices, porque uno, capaz que el oyente está acostumbrado a que cuando se habla de populismo se refieren a los gobiernos de centroizquierda o los gobiernos progresistas. ¿Por qué es acorde hablar de un populismo de derecha? Bueno, primero que nada, es interesante la definición de populismo, ¿no? En este caso es una ideología delgada, que justamente por eso es polisémica y puede adoptar múltiples formatos y surgir en distintos contextos, que entiende a la sociedad básicamente dividida en 2 campos homogéneos, antagónicos y irreconciliables. De un lado la élite corrupta, del otro lado el pueblo puro, y que sostiene que la política tiene que ser la expresión general de la voluntad del pueblo. Y en América Latina en particular,
siempre se ha tenido una tradición progresista o de izquierda. En cambio en Europa o en América del Norte, como en Estados Unidos, ha sido derecha. Bueno, Bolsonaro viene a generar una ruptura y una inversión en esa tendencia y a representar un populismo de derecha en la región que se utiliza como recurso ante la imposibilidad de generar un orden social y de representar a sectores sociales y políticos en una sociedad muy convulsionada que comenzó, si se puede poner una fecha importante, a partir de la organización y las protestas contra la organización de la Copa Confederaciones, el Mundial de la Juventud en 2013-2014, el lavajato, y después con lo que se considera como el instante bisagra, que fue el impeachment a Dilma Rousseff y la consolidación de Temer, que abrió un espacio de intervención para las Fuerzas Armadas en la política. Y acá lo interesante, me parece, que es ver justamente los distintos regímenes de gobierno, ¿no? Como decíamos, en este caso, el populismo de derecha, como también es de izquierda, se diferencia a partir de distintos elementos, de acuerdo a tu pregunta. Como les contaba anteriormente, con esta idea de antagonizar con determinados sectores, de elegir enemigos dentro de la comunidad política o fuera de la comunidad política, como por ejemplo el chavismo o el peronismo en Argentina, lo que hacen es antagonizar con sectores hacia arriba, digamos, lo que se considera pegar hacia arriba, hacia la élite política, a diferencia de el populismo de izquierda, que suele antagonizar con los sectores económicos, ¿no? Con la tecnocracia internacional, el Fondo Monetario Internacional, y también el populismo de derecha tiene la particularidad de pegar hacia abajo, que es lo que también los caracteriza, justamente hacia las minorías étnicas, sexuales, religiosas, eligiendo sectores subordinados para obtener rédito electoral. Y todo esto, por supuesto, en una sociedad como la brasilera, que es neopatrimonialista, es muy machista, que tiene un espacio constitucional abierto para la intervención de las Fuerzas Armadas, que también se inserta en una lógica de transición desde la última dictadura a la democracia pactada y negociada, y no por colapso a partir de la Guerra de Malvinas, como fue nuestro caso, por ejemplo, mantiene un buen recuerdo en la sociedad de lo que fueron las Fuerzas Armadas, sobre todo en el contraste entre el nacionalismo brasilero de las Fuerzas Armadas y el neoliberalismo de las Fuerzas Armadas argentinas, ¿no? Eso, sumado a una tradición política elitista, generaron las condiciones de posibilidad para que surja Bolsonaro. Ahora lo que hay que ver es si Bolsonaro alimenta lo que vimos el otro día, la invasión a los poderes del Estado, o lo que quiere hacer es sembrar sospechas y cubrir con un manto de sospechas al sistema político y al sistema electoral, o dar un paso más y romper esa institucionalidad, porque siempre él se quedó en el plano de la retórica y en distintas modificaciones institucionales, pero siempre partiendo de la Constitución Nacional y desde la defensa de la democracia, no de la democracia liberal, ¿no?, que se entendía como un subtipo del gobierno de la mayoría de la soberanía popular. Ahora me parece que esto vuelve a poner en tensión esa lógica. Ahora, nosotros venimos viendo varios embates de la derecha en toda Latinoamérica, ¿no? Vimos el golpe que se le realizó a Evo en Bolivia, vemos la situación que atravesó Chile cuando aumentó el boleto, vemos determinados, bueno, sin ir más lejos, la expresión de un sector de la derecha argentina, un sector minúsculo o no tanto, terminó casi atentando contra la vida de la vicepresidenta, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de esto que está sucediendo en Brasil? ¿Cuál crees que son las implicancias de esto que está sucediendo en Brasil en nuestro territorio? Yo creo que en parte hay una conexión y también hay una desconexión entre todo lo que está pasando, porque si uno empieza a mirar fino el rol y los discursos que tienen de estas derechas, nuevas derechas, nuevos fascismos o populismo de derecha, como yo les digo,
hay una articulación en el discurso o incluso también en el plano de los personajes, ¿no? De los personajes que incitan todo este tipo de programas y de liderazgos, y ahí pienso directamente en Steve Bannon y The Movement, que es una articulación, digamos, global de las nuevas derechas. De hecho, Steve Bannon asesoró activamente a Bolsonaro, ha asesorado también a Durán Barba, que era uno de los principales asesores de Macri hasta que dejó la presidencia. Creo que Milei en Argentina sería una pequeña expresión, salvando las diferencias contextuales, institucionales, las diferencias políticas rotundas que tiene la Argentina con Brasil, el distinto rol de las Fuerzas Armadas. Me parece que Milei, en la crisis que abre la pandemia, y en una crisis, ¿no?, que ya se venía arrastrando anteriormente en nuestro caso, por la deuda externa, por el endeudamiento con el FMI o con los acreedores privados, Milei de alguna manera viene a representar y a ayornar con las particularidades argentinas el fenómeno de Bolsonaro en Brasil, lo que es un peligro, creo yo, no solo para la democracia liberal, sino para la democracia en sí, ¿no? Porque no se queda en el plano institucional, en el impedimento de formar coaliciones políticas estables por la moralización de la política y la polarización, sino también por el crecimiento de sectores de extrema derecha que van un paso más allá de la retórica y directamente se empiezan a armar, proponen atentar contra la vida de dirigentes políticos. Bueno, sin ir más lejos, en Brasil hubo varios muertos en la última campaña electoral y fueron varias personas las que ingresaron armadas a los tres poderes del Estado. Bueno, me dejas medio así, me quedo helado y pensando un montón de cuestiones. Realmente me gustaría volver a repetir este llamado, este encuentro, y poder profundizar un poquito más. El programa es humilde, tiene 1 hora y se nos va rápido, Franco. Te quiero agradecer por tu tiempo, te quiero agradecer por tu sapiencia, por compartir este conocimiento. Tenemos un gran desafío por delante, estamos encarando un año electoral en la Argentina, con estas características que vos decís que están sucediendo con las derechas, y que realmente tenemos que fomentar en toda la ciudadanía el respeto a la democracia, a la institución, a la institucionalidad, a las instituciones con las que convivimos día a día. Y me parecería interesante volver a repetir un llamadito como este para seguir profundizando y charlando de otras cuestiones que van a ir surgiendo a lo largo del año, si estás de acuerdo. Sí, efectivamente. Yo creo que la solución, o por lo menos el intento, el remedio para estos problemas, es más democracia y no menos democracia. Y por supuesto que estoy a disposición cuando quieran conversar nuevamente. No hay ningún problema, al contrario, es un placer para mí. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Estábamos hablando con Franco de la Vela, politólogo recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que nos desasnó de un montón de cuestiones contextuales de lo que sucedió el domingo pasado en Brasil. Nos vamos al último corte y nos vemos en un ratito. 8:50 de la mañana, qué programita que tenemos hoy, ¿eh? Nos deja mucho que pensar, Franco. Franco, sí. A ver, me gustó esa reflexión final que, o sea, ante estos desafíos, más democracia. Claramente, más democracia. Claramente. No menos. Exacto. Y sobre todo, más responsabilidad y participación. O sea, uno se tiene que comprometer, porque la democracia lo que exige es eso, es compromiso. Compromiso, hay que defenderla, gente. Es el mejor sistema en el que podemos vivir. ¿Es perfectible? Claro que sí. Hay un montón de cuestiones que se pueden mejorar y que debemos, para modificarlas, esto que vos decís, participación, compromiso. Exactamente. Pero más democracia. Exactamente. Es la respuesta. Pasa es que uno viene escuchando cuando se decepciona de todas estas situaciones o de las crisis que cíclicamente venimos sufriendo, es cuando más escuchás, a mí la política no me interesa, a mí no. En realidad no. En realidad es cuando uno se tiene que comprometer, y no digo
de militar en algo, simplemente estar atento a qué sucede con las instituciones y a no permitir o no dejar de reclamar en situaciones cuando no correspondan, cuando se ataquen a las instituciones, cuando sucedan hechos que socavan lo que es la democracia. Porque yo tengo la suerte de haber nacido en democracia y de vivir en democracia. Pero hay personas que hoy pueden sentarse y darnos y recordar ellos y enseñarnos a nosotros cómo fue vivir en una dictadura, ¿sí? Entonces, creo que ahí es donde, no digo que vayamos a hacer una dictadura, no soy extremista. No, pero, a ver, pero en esto que comentaba Franco, y tal vez tal vez no tanto lo que él decía, sino lo que hoy por hoy se ve en la televisión, ¿no? El otro día Maximiliano Guerra, que dijo el kirchnerismo fue peor que la dictadura. Dale, papi, dedícate a la danza, no hables de política. Perdón, pero ¿qué haces, sí, chabón? ¿Qué haces, chabón, diciendo esa barbaridad? Es que uno tiene que cuidar lo que dice. Pero así como lo dice este tipo, que uno dice, bueno, no es político, es una persona relacionada más con la cultura, no con la política. Pero lo tenés a Luis Juez diciendo en la mesa de Mirta Legrand, altar de la derecha, si se puede decir, diciendo, no, pensemos, con la dictadura la gente estaba mejor. Y una periodista española de derecha le dijo, no, pará, la democracia siempre es mejor. Claramente. Le puso el freno a esa mujer que diciéndole, no, te estás yendo, te fuiste de mambo. Claramente. Pero estamos escuchando esos discursos. Tal vez no terminemos en una instancia en donde la democracia se derrumbe, pero hay gente que corroe constantemente las instituciones, y ni hablar si nos ponemos a hablar de lo que está sucediendo con la justicia, ni hablar el posicionamiento que está teniendo la oposición, que está diciendo, no vamos a dar quórum para sesionar si el presidente sigue adelante con el juicio contra la Corte Suprema. Tienen que ir a trabajar. Muchachos, tampoco sesionaban antes de que el presidente, o sea, porque antes de que el presidente anunciara que iba a llevar adelante el juicio político a los representantes de la Corte Suprema, ya no dieron quórum para discutir la jubilación, la moratoria de la jubilación. En su momento tampoco dieron quórum para discutir un presupuesto. Ahora está aprobado, pero en su momento tampoco dieron quórum. No pongan de excusa algo que hacen cotidianamente. Pero esto es inclusive en esta situación que vos estás planteando, y esto es una opinión personal mía, ¿sí? Uno cuando es elegido funcionario tiene que ir a trabajar, o sea, el quórum lo tenés que dar. De última decís, no estoy de acuerdo, o abstenete, pero ir a presentarte para que se trabaje es lo que primero tienen que hacer. Sí, acá me dicen, ¿pero qué democracia defendés si no querés escuchar lo que piensa Maximiliano Guerra? Me dice alguien que está escuchando el programa. Tenés razón, capaz, es un poquito fuerte, pero me enoja. O sea, esa gente que son referentes culturales tienen una responsabilidad y no pueden hablar tan livianamente decir que un gobierno democrático es peor que una dictadura. A eso voy. Tal vez no es dedicarte a la danza, pero pensá 2 veces antes de hablar. La gente te sigue, la gente te respeta, la gente ocupás un lugar en la sociedad, y como el lugar que ocupás en la sociedad es de comunicador en potencia. Ha participado de programas de televisión masivos como es el de las X, ¿cómo se llama? La Voz, no. No, pero bueno, ha participado de Talento Argentino. Talento Argentino. Es una personalidad reconocida en la sociedad argentina. No podés decir semejante barbaridad tan livianamente. Pero tiene que ver con esto que planteó Franco, ¿no? Que eligen enemigos para polarizar la situación en vez de aceptar y respetar también la opinión del otro. Puedo respetarte la opinión sin estar de acuerdo y tratar de en un debate, en una discusión,
a un término medio o a solucionarlo. Pero creo que tiene que ver con esto que Franco estuvo diciendo, ¿no? De elegir un enemigo para... Sí, que es una característica del populismo. Para eso, para polarizar y claramente que esta situación de polarizar, en donde uno se posiciona en los extremos, nunca es bueno porque no se llega a un consenso, cuando en realidad la democracia es consenso. La democracia es consenso, es debatir, es plantear, y si no estoy de acuerdo y alguien por mayoría tomó una decisión, es respetar esa decisión. En algún punto yo seguiré trabajando en lo que creo, con las herramientas que me da la democracia, para en algún momento poder alcanzar y hacer el trabajo que yo quiero realizar. ¿Sí? Pero siempre es con respeto. Ojo, las cosas que son graves, que socavan la institucionalidad de una democracia, no hay que tolerarlas. ¿Sí? Estas situaciones de asaltos, estas situaciones de intentos de magnicidios, no hay que tolerarlas. Porque eso sí socava la democracia. Muy mal. Creo que nos tenemos que ir yendo. Nos vamos un poquito abajo, pero pensativos. Dediquemos un poquito a pensar. Nuevamente digo, estamos en año electoral, charlemos con nuestros allegados, discutamos de esto, aceitemos la discusión política, que nos enriquece eso. Y yo disfruto mucho de discutir más con el que piensa distinto a mí que con el que piensa lo mismo que yo. Lo disfruto. No me enoja un poquito las grandes aseveraciones, las aseveraciones fáciles a mansalva, que te rompen la posibilidad de diálogo. Pero sentémonos, discutamos, sigamos construyendo. Como dijo Franco, la salida es más democracia. Nos vamos, nos vemos la semana que viene en este programa en el cual aportamos semana a semana un poquito de información al movimiento cooperativo, y también nos ponemos a discutir de algunas cuestiones de actualidad que no son menos importantes, que también hacen a la convivencia del día a día de todo esto. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Auspiciaron Voces Cooperativas, A Cooperar, Educación Cooperativa, ANCOOP, la Mutual de Fecoaport, Cooperativa Batán, compromiso en su ciudad, Copetel, actualización permanente, Fecoaport, Federación de Cooperativas Portuarias, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Historia Legítima, Remicop, una empresa cooperativa, Seguros Rivadavia, compromiso y seriedad.